En el programa anterior hicimos referencia a manifestaciones del clima que pudieran estar asociadas o no al cambio climático. Este último, un fenómeno real, magnificado en ocasiones y responsable, para no pocos, de ciertas anomalías. Hablemos de una situación extrema, tendente a necesarias transformaciones en nuestro comportamiento. Esta situación de la sequía en Cuba ha sido muy interesante. Cienfuegos no puede decir que ha tenido una sequía meteorológica marcada, al contrario, debe estar en los límites normales, aunque no tengo el dato exacto. Provincias orientales y occidentales se han presentado problemas, se ven los acuatorios prácticamente secos. Hace unos días se informaba que hay un 52% de la capacidad total de agua embalsada, o sea, muy lejos de lo que debía haber para la época. Pero lo más importante de la sequía, a mi modo de ver, radica en dos elementos. Primer elemento, ahorrar la que tenemos. En lugar de pedir que llueva, eso no lo podemos decidir, sí saber administrar el agua que tenemos. Cuba es un país rico en cuanto a agua, aunque parezca que no, a pesar de no tener grandes ríos, pero la política hidráulica con los niveles de embalse que ha creado el país, pues da cierta garantía. Y el segundo, y que considero muy importante, es que en todos los casos no se respeta una ley de la naturaleza, que tarda mucho en formarse un resultado y se mata en un instante. Y me refiero a las aguas subterráneas. De acuerdo con informaciones ofrecidas por especialistas del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, las cuencas subterráneas mostraban una leve recuperación al cierre del pasado año, pues de las 100 monitoreadas en el país, 69 han incrementado las reservas de agua. No obstante, el fenómeno no ha finalizado y la población debe mantener una elevada percepción de riesgo. A veces vemos la sequía sobre la tierra agrietada, la tierra polvorienta. Sin embargo, ¿qué está pasando allá abajo en las entrañas de la tierra? Esa agua tarda mucho más en llegar. Recuerden que llueve, escurre y alguna penetra, alguna va percolando, excepto los periodos muy húmedos. La percolación es pequeña porque el agua corre más, el agua se queda más en la superficie. Lo hemos visto todos los cienfuegueros cuando usted transita por la carretera de Aguada, las grandes bombas extrayendo agua a menos de 1 kilómetro de distancia una de la otra, con capacidades de 4, 5, no sé, pulgadas de diámetro en su bombeo. Esto es peligroso, se corre el riesgo de dañar algo más importante que todo, que es el acuatorio subterráneo. Si se saliniza, y hay experiencias desagradables en Cienfuegos sobre esto, se saliniza el manto freático, entonces sí estamos matando el área terrestre, tanto productivamente como desde el punto de vista de la escasez de agua. Grandes inversiones han tenido lugar en el área arrocera de Aguada de Pasajeros. Sus tierras son fértiles, se cuenta con los recursos necesarios para este cultivo, dígase el agua procedente de una cuenca subterránea, solo que el líquido comienza a escasear y las causas pudieran estar asociadas a la sobreexplotación. La sequía meteorológica no ha sido tan marcada en Cienfuegos, pero hay que pensar que para su estudio, incluso para su trato en el orden científico y popular, para su manejo, la sequía tiene 4 formas de presentarse. La meteorológica, que por supuesto decide todo, porque es cuando no llueve o está muy por debajo de las medias históricas. La hidrológica, que es la que está representada por el comportamiento de los acuatorios, tanto superficiales como subterráneos. La económica, que es la que incide sobre la producción de alimentos, la pesca, etcétera. Y la social. ¿Por qué la social? Porque la sequía social indica que la gente no tiene agua en la casa, que hay que estar buscando paliativos para resolver una escasez de agua que puede estar condicionada por la falta de lluvia, o sea, por la sequía meteorológica. Indudablemente, cuando usted tiene un recurso y lo derrocha, está corriendo el riesgo de perderlo. Cuando usted está derrochando agua en cualquier uso, está perdiendo o está teniendo la posibilidad de perder ese recurso sin poder restituirlo. Hay que administrarla muy bien. Israel, por ejemplo, es el país de menos recursos de agua, entre los menos recursos de agua en el mundo. Y es el de mejor utilización, porque utiliza cada gota de agua necesaria en el momento y el lugar preciso, no la derrocha. Nosotros tenemos que aprender un poco de los israelitas en este sentido. Siempre que hay sequía meteorológica pueden derivarse las demás, pero a veces no hay sequía meteorológica y hay sequía agrícola, porque entonces no hay agua para bombear porque se agotó el manantial o se agotó el embalse, o hay sequía socioeconómica. ¿Por qué? Porque hay problemas con la alimentación en función de los productos del agro que no pudieron gestarse, y problemas con el abastecimiento a la población que genera crisis. Esto hay que tenerlo en cuenta. No hablemos de las posibles causas de estos elementos, que casi todos las conocemos, pero hay que cuidar el agua.
Nuestro entrevistado manifiesta que la agricultura es una actividad muy compleja que depende en gran medida del agua que se aplica a los cultivos. Este sector es el mayor consumidor del líquido y también lo derrocha, aunque se han diseñado planes para ahorrarlo. Sin embargo, mecanismos inefectivos hacen que la mirada de los especialistas aún se concentre en la explotación de las tierras. Yo me pregunto en ocasiones, ¿qué es más factible? Sembrar arroz en aguada, que es indispensable y necesario, y que no me vayan a criticar los campesinos, o correr el gran riesgo de que por un exceso de bombeo se dañen para siempre las tierras productivas de aguada. Lleva, por supuesto, estudio y normalización, como se está haciendo. Así lo reseñábamos en un programa anterior e indicábamos lo imperioso de adoptar medidas para el uso racional del agua acumulada en la cuenca Anábana. Conocemos que los mayores potenciales del agua subterránea en nuestra provincia están en la zona occidental. Estamos hablando de los municipios de Aguada, de Abreu, aguas comprometidas fundamentalmente con la agricultura. Son los mayores volúmenes de agua comprometidos con la agricultura. En el caso de Aguada, donde está enclavada la cuenca Anábana, tiene un potencial, una cuenca de un potencial muy alto comprometido con una producción muy importante que es la siembra de arroz. Hoy la cuenca de Anábana, a pesar de que ha tenido una ligera recuperación, todavía se encuentra en estado desfavorable. Es decir, esto nos limita las extracciones de agua para diferentes usos y hay determinadas medidas de restricciones. Una de las fundamentales medidas de restricciones ha sido restringir la siembra de arroz de frío. Estamos hablando de más de 2.700 hectáreas de arroz, que bueno, el Ministerio de Agricultura ha hecho algunas acciones para un poco que minimizar los daños que puede ocasionar, como es el cambio de cultivo por cultivo menos exigente. Hay un plan de siembra en el caso de áreas destinadas al arroz, en siembra de frijoles, de sorgo, de soya, de maíz, que superan las 1.000 hectáreas. No obstante, quedan un nivel superior a las 1.400 hectáreas que no se van a usar, y ahí estamos obligados a aplicar determinadas medidas de protección de suelo con vista a garantizar que no se degrade esta situación. Estamos garantizando más o menos en ese polo productivo de arroz solamente 150 hectáreas para la siembra, por lo menos para garantizar la semilla del arroz. Volvamos con las consideraciones de un reconocido estudioso de las variables del tiempo y su apreciación acerca de la sequía, vinculada a una actividad visiblemente afectada por manifestaciones climatológicas. También hay algo que resulta muy interesante relacionado con la lluvia. Los mecanismos de construcción modernos, o sea, las formas, los métodos, han olvidado algo que los españoles trajeron a Cuba y lo tomaron, según tengo entendido, de los árabes, que era aprovechar la lluvia caída y acumularla, guardarla, que eran aquellos grandes depósitos de agua para que el agua lluvia se recogiera, los famosos aljibes, que existían en casi todas las grandes casas de Cienfuegos, en todo el Cayo Carena, porque no había agua dulce, y garantizaba el agua para todo el año. Sin embargo, bueno, el desarrollo, que a veces no es bienestar, pero es desarrollo, implica ahorrar en la construcción, no se hacen los aljibes, y entonces dependemos de la que venga por la tubería o solamente caiga del cielo. Desarrollo económico. Proceso en el cual las condiciones de bienes y servicios se encuentran en estado creciente y al alcance de todos los grupos sociales que conforman la comunidad. Una sociedad donde existe un buen desarrollo presenta características de integración económica y social y tendría menos personas viviendo en la marginalidad. Los países se guían por los principios pautados por la ONU, en los que reafirman las medidas macroeconómicas y se brinda especial atención al desarrollo humano, que incluye las necesidades económicas como también las intelectuales y culturales. El hombre se sirve de la naturaleza y a la vez la destruye, consciente o inconscientemente. Por esa razón, no culpamos al cambio climático de los tantos males que nos aquejan en el orbe. Hay elementos en la vida del ser humano actual más preocupantes. Realmente, cuando usted ve las imágenes de África, los niños desnutridos, las grandes epidemias asociadas a las altas temperaturas, a la escasez de lluvia o al exceso de lluvia, los procesos estos de América del Sur, que han sido tremendos a finales de año por inundaciones extraordinarias, al igual que en los Estados Unidos, con sus olas de tornados, etc. Todos son elementos preocupantes, pero no creo que la naturaleza acabe con la especie. Sin embargo, el hombre, por una decisión
que tal vez no sea la más acertada. Dependemos de pocas personas que piensen a la hora de decidir el destino de toda la humanidad. Más de 15.000 armas nucleares declaradas, más de 2.000 pruebas después de 70 años de lo de Hiroshima y Nagasaki, y recientemente una prueba de una bomba de hidrógeno por Corea que ha salido en los titulares. Para mí son elementos mucho más preocupantes, mucho más peligrosos y mucho más fuera del alcance de la naturaleza, que sí pueden determinar la desaparición de la especie humana, entre otras especies. Este peligro es un peligro muy latente que depende de la cabeza, del cerebro y del corazón de un grupo de personas. Entonces, mantenga siempre sus cuentas claras. Regresaremos la semana próxima en otro encuentro para hablar de economía.